me encontré a la hermana Lupita con Susano en el Walmart. Estaban comprando ellos, Lupita traía sus cosas de la comida y todo. Susano traía pingüinos y gansitos y chips. Y cada quien sabe lo que necesita, ¿verdad? Pero les explico que estoy viendo el weather y el próximo miércoles parece que va a llover un 100%. Y en la noche va a bajar a 31. Así dice, ¿verdad? Cambia. Y el jueves va a llover como un 70. Y en la noche va a bajar a 22. Entonces, les digo para que si no crean que no va a haber culto, pero a lo mejor es online, ¿verdad? Para que tenga usted en su casita y no se arriesgue, porque ya lloviendo y con frío, Texas is dangerous. Entonces no se puede manejar aquí. Pero bueno, ya ya veremos lo del jueves el jueves, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo de hoy. Y qué bueno que podamos estar seguros. Hoy vamos a hablar de un tema que se parece al del jueves, pero no tiene mucho que ver. Lo del jueves era ser como Dios quiere que seamos en cualquier circunstancia. Y hoy Dios me llevó, ¿verdad? Sentí que Dios quería hablarnos de qué tienes en tu mano, es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tienes tú? ¿Tienes mucho dinero? ¿Tienes poco dinero? ¿Tienes una cuenta de banco? ¿O tienes una tarjeta de crédito en negativo? A veces creemos que no podemos servir a Dios y no le servimos, porque según lo que creemos vamos a actuar. A veces servimos a Dios apoyados en lo que tenemos o en lo que sentimos, y tampoco es correcto. La clave es entender que entregándome yo a Dios con todo lo que soy, con todo lo que tengo, toda mi vida, con lo mucho o lo poco que tenga, es como podré servirle como se debe, ¿no? ¿Cómo le voy a servir a Dios como se debe? No es con mucho ni poco, sino es entregándole a Dios todo. Entonces, ¿qué le parece si una vez más nos ponemos de pie? Pero ahora para pedirle a Dios que nos hable en esta mañana, ¿no? En esta tarde ya. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar, Señor, sobre nuestra vida, sobre lo que tú quieres para nosotros, que nos levantemos todos los días con esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que podamos, Señor, entender en nuestra vida, en nuestros corazones, para poder decidir cómo podemos darte a ti, Señor, todo lo que tenemos, Señor, nuestro tiempo, nuestra vida, para que tú la uses diariamente, Señor, en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, háblanos hoy y te damos gracias porque nos has traído, porque estamos seguros, porque en ti, Señor, podemos estar seguros que tú tienes cosas para nosotros y son mejores que las que nosotros actualmente tenemos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Y qué bonito que poder servirle a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la expresión mía de que yo amo a Dios? Pues se traduce en servicio. Esa es la manera de cómo puedo servir a Dios yo. ¿Y con qué le sirvo? Pues quiero decirte, hermanos, que tú tienes la manera de amar y servir a Dios en ti. Tú ya puedes hacerlo. Tú puedes compartir de Cristo. Tú tienes contacto a veces con gente que no conoce a Cristo y puedes modelar una vida delante de ellos que te puedan preguntar cómo es que tú eres diferente. Y Dios te va a abrir puertas. Dios va a encontrar la manera de que tú tengas la oportunidad. Tú tienes que saberlo para que tú lo puedas hacer. También puedo yo apoyar la obra. Qué bueno que están aquí. Eso ya es servir a Dios, estar aquí. Me beneficia a mí, me beneficia a mi familia y también me prepara para hacer la obra de Dios. Alabarle, orar a Dios, aprender de Él en la predicación, asistir y tener comunión con los hermanos, promover la unidad. Eso es servir a Dios. Y no es pesado. Si tú amas a Dios y Dios te ha puesto amor por el que tienes a un lado, por el que viene a la iglesia, por los que nos ha el Señor puesto como familia espiritual,
va a resultar en algo bonito, ¿no? Vamos a poder servir a Dios así. A veces pensamos que no podemos, pero Dios te provee todo lo que te necesitas, todo lo que tú necesitas para servirle cuando tú te estás poniendo en sus manos, cuando tú estás dispuesto a que Dios use tu vida. Entonces, servir a Dios no es pesado, se trata de amar. No, tú vas a sentir pesado si tu corazón no está aquí. Si tú quieres hacer otra cosa, hay gente que anhela estar en el baile, hay gente que anhela estar en diferentes partes, hay gente que anhela que se acabe el culto para irse a comer, ¿verdad? Un saludo para los ancianos. Hay gente que anhela cosas diferentes, no, pero ellos también quieren comer espiritualmente y estar aquí como todos nosotros, amén. Y este es el momento que Dios empieza a actuar, cuando nosotros estamos en lo que anhelamos, ¿no? Dios provee todo lo que falta para que podamos nosotros no solamente recibir cosas que vamos a hacer, pero también hacer su obra. Y sabes, te quiero decir de una vez, que en tu mente no te metas que no puedes, porque no es problema de capacidad, sino es problema de fe, de acción, de confianza. Dios le pidió a Moisés hacer algo. Le dijo, liberta a mi pueblo. Y estaba fuera de la capacidad de Moisés. Moisés no tenía armas de guerra, no tenía ejércitos con que apoyarse. Moisés tenía una vara. Y eso fue lo que le preguntó el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Y él tenía nada más una vara. Y le dice el Señor, bueno, vamos a celebrar la independencia del pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Si nosotros nos vamos a revisar la historia de la independencia de Estados Unidos, fue en un momento que Inglaterra se debilitó. Las 13 colonias habían siempre querido salirse de la corona de Gran Bretaña. Inglaterra estaba pasando por una batalla que se llamaba la batalla de Yorktown, del pueblo de York, allá en Inglaterra. Y esta batalla, las 13 colonias contra Gran Bretaña, se independizaron con la ayuda de Francia. Vino Francia indirectamente, directamente ayudó al ejército de las 13 colonias, y por otro lado España pues proveyó suministros bélicos, y más o menos en 1808 hubo una batalla que se llamaba la batalla de Somosierra. Napoleón estaba entrando a España en la ciudad de Madrid, y esto contribuyó también a que la Nueva España, de donde venimos nosotros, muchos de nosotros, o sea, la Nueva España es América, ¿verdad? No es España. México, Honduras, Guatemala, todas esas era la Nueva España, y se independizaron cuando Napoleón estaba atacando y entró victorioso en 1808 en la ciudad de Madrid. ¿Qué te quiero decir con esto? Las guerras de independencia casi siempre se llevaron a cabo porque aquel imperio o aquella potencia que estaba esclavizando o tomando los territorios ajenos fue debilitada, ¿no? Y esto ha sido a través de la historia. Lo podemos ver en el libro de Daniel, cómo subía Babilonia, pero se debilitaba Babilonia, y luego venían los medos persas, y luego cuando caía Persia vino Grecia, y después siguió Roma, y así en la historia ha sido algo que Dios permite. No siempre Dios lo promueve, pero Dios sabe el futuro, y al final va a caer el último imperio para dar lugar al imperio del Señor Jesús, al reinado del Señor Jesús. Es lo que va a pasar en el futuro. Pero en el caso de Israel, la independencia de Israel no fue así. No se llevó a cabo de la manera común y corriente, pero siempre el gran propósito de Dios estaba siendo glorificado, ¿no? En el caso de Israel y Egipto, Egipto no estaba siendo debilitado, estaba Egipto en su mejor momento, tal vez en el más fuerte de la historia. Y en ese momento, cuando estaba el imperio de Egipto con todo lo que tenía, Dios le dice a Moisés, ve a Faraón y liberta a mi pueblo. Diles que lo dejen ir. Diles que van a ir al desierto para rendirme culto.
Diles que yo voy a sacar a mi pueblo con mano poderosa. Obviamente era un reto muy grande para un hombre solo en el monte que estaba hablando con una zarza ardiendo y que no tenía otra cosa más que una vara en su mano. Y en eso que le pide el Señor, haz esto, es un reto grandísimo. Como les digo, independizar a alguien de una potencia mundial es imposible. Pero dice Dios que Él está contigo para hacer posible lo que tú no puedes hacer. Dios te pide a ti que tú estés dispuesto, que tú creas en Él, que tú tengas fe y que lo que tienes, que no quiero ofender a nadie de los que estamos aquí, ni a nadie que me pueda estar viendo por la transmisión, pero lo que tú tienes no es nada, no vale nada sin Dios. Pero cuando lo pones en manos de Dios, no importa que tú creas que no vale nada o que creas que es muy poco, Dios lo va a usar poderosamente. Y cuando Dios le dijo a Moisés, ve y liberta a mi pueblo, Moisés dijo, claro que no me van a creer. Éxodo 4, en el versículo 1, empieza diciendo que Moisés le respondió al Señor, dice, he aquí que ellos no me van a creer, no van a oír mi voz, van a decir que tú no te me apareciste, que son mentiras mías. Versículo 2 dice que Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu casa? ¿Qué es eso que tienes en tu trabajo? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes vida? ¿Qué tienes tú? ¿Piensa tú qué es lo que tienes? A lo mejor piensas que es mucho, piensas que es poco, no importa. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en la tierra. La echó en la tierra, se hizo culebra, Moisés huía de ellas. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano, tómalo por la cola. Y extendió su mano, la tomó por la cola, se volvió a ver otra vez vara. Y le dice, versículo 5, por esto van a creer ellos que yo me aparecí a ti. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En otras palabras, todas las promesas que yo le hice a tus antepasados y el plan que yo tengo contigo se va a cumplir, porque yo soy Dios y yo te envío. Así es de que vas a Faraón, a la potencia mundial, te metes en el salón oval de la oficina de Faraón, no sé si tenía un salón oval, pero vas hasta donde esté y te presentas a él. ¿Cómo es posible? Moisés era una persona destinada a morirse, en una generación totalmente destinada a morirse. Toda la generación de Moisés se iba a morir y se murieron. Pero Dios los rescató y de alguna manera tú y yo somos rescatados también por Dios. Y estamos aquí con un propósito de Dios. Dios tenía un propósito con Él, como lo tiene contigo y conmigo, para hacer cosas que nosotros no podríamos hacer. Para vivir vidas diferentes a lo que el mundo vive. El mundo vive vidas normales. Nosotros, si bien es cierto que el jueves hablamos que es una vida normal, pero va a ser el momento de espera, que a veces toma años, para que Dios haga algo que no es normal, para que Dios te prepare para lo que viene. Y ese es el punto número 1. Dios te prepara para tu propósito. A lo mejor ni cuenta te das, pero Dios te está preparando para algo que Él quiere que tú hagas y que tampoco sabes cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, con qué lo va a hacer. Y puedes decir, yo no tengo la capacidad, y tienes razón, pero es Dios el que lo va a hacer a través de ti. Tú puedes hacer más de lo que crees, pero Dios te dice, no veas lo grande que son. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen situaciones? ¿Cuántos enfrentan cosas que a lo mejor dicen, esto me sobrepasa? Y en esas cosas Dios te dice, no veas lo grande que son porque yo lo entrego en tus manos. No les temas porque el Señor tu Dios pelea por ti. A Moisés le dijo, no le tengas miedo a Faraón porque lo he entregado en tu mano. Ellos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Y Dios quiere que nosotros entendamos que no es con espada ni con fuerza, no es con ejército, no es con cosas materiales, no es con tu capacidad. Cuando tú confías en Dios y le entregas lo tuyo, Dios empieza a hacer lo que no es tuyo para dártelo a ti.
¿De qué se trata? De cuestión de entender y creer que Dios nos está preparando para un propósito. A veces no nos damos cuenta, pero Dios nos preparó ya desde hace muchos años. Desde que naciste has pasado por experiencias, has pasado por situaciones que tal vez no has entendido, has pasado por cosas que tú no entiendes, pero que Dios te quiere centrar, que Dios quiere hacerte fuerte, que Dios quiere que no te guíes por sentimientos, sino por sus principios, y que Dios te guíe no por inteligencia, no porque lo que tú lo entiendes lo vas a hacer, sino por la fe de que si yo obedezco a Dios, Dios va a resultar todo lo que pase para bien mío. Sin darnos cuenta, Dios nos pasó por tantas cosas desde nuestra niñez y Dios quiere que comencemos una nueva vida. Moisés pasó por muchas cosas desde su niñez y cosas que tal vez no encontraba él un propósito de Dios. De hecho, lo sacó del pueblo prácticamente a través del río, lo mandó a la familia de Faraón y tuvo muchos privilegios. Entendió que él, muchas cosas que no pudiera haber entendido un esclavo, se convirtió en un miembro de la corte del rey egipcio, el más poderoso del mundo, y vio el poder de cerca, vio cómo se ejercía el poder, aprendió lo que es la ley, aprendió cómo se aplica la ley, cómo se aplica la justicia, gozó de una vida privilegiada Moisés, y en todo eso parecía como que no tenía que ver con el propósito de Dios para Moisés. Dios sabía que le iba a servir y estaba permitiendo cosas como pasan en tus días o como pasaron en tu niñez, con las cuales te va a ayudar a servirle a Dios. Las cosas, la experiencia. En este caso, la obra de Dios necesitaba un líder, no para una familia, no para un pueblo que cualquiera, sino para un pueblo que iba a trascender por generaciones y hasta la actualidad. Porque esto sucedió hace 3000 y tantos años, y todavía el pueblo de Israel ahí está, con la misma constitución, con las mismas leyes que está basada en nuestro Antiguo Testamento. Estaba destinado a durar más que otros pueblos y Moisés fue una pieza clave que vivió una vida de 120 años. ¿Cuántos quieren vivir 120 años? Gloria a Dios. Conozco a varios yo. Pero bueno, no sé, tienen que ver con el propósito de Dios. Y le digo a Dios, si yo no voy a poder andar caminando, ni voy a poder predicar, ni voy a poder, pues Señor, ya mejor llévame contigo, ¿verdad? Para andar dando lástimas. Pero mientras estemos aquí, que podamos cumplir el propósito de Dios. Los primeros 40 años, Moisés tuvo todo. Los segundos 40 años Dios se lo llevó al desierto y tuvo nada. Y los últimos 40 años entendió el propósito de Dios y tuvo a Dios. Y fue el hombre más famoso del pueblo de Israel en aquel entonces. Y es que antes de empezar esa experiencia de meterme con Dios, de que Dios va a hacer milagros, Dios te va preparando, Dios te prepara. Y no te das cuenta a veces. Moisés decía, yo no puedo hacerlo. Envía otro mejor. Yo soy imagínate bien tartamudo. Por favor, envía otro. Moisés consideraba que no tenía ni siquiera la capacidad de hablar, menos la capacidad física de poder en contra de. Dices, tengo una vara nada más. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara que la uso en el campo. La vara sirve para guiar a las ovejas, para que en un momento dado viene un lobo y le da un varazo y se va, para defenderlas, para guiarlas. Pues eso era lo que Dios quería que él hiciera, que entendiera que iba a guiar un pueblo. Así le pasó también al rey que era conforme al corazón de Dios. Primero lo tuvo Dios en una escuela de pastoreo. Moisés había tenido una escuela tremenda, 40 años. Después tuvo una escuela de pastoreo, donde Dios lo amansó. Después decía que era el más manso de la tierra. Y así Dios nos pasa por escuelas, pero lo que Dios quiere es que mientras viene lo que Dios va a usarte, mientras tú sirves a Dios con tu vida,
tú seas el mejor en tu trabajo o en tu escuela, en tu negocio, en tus estudios, lo que hagas, que cualquier cosa que hagas la hagas bien porque es como para Dios. Eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros en mente siempre que vivimos una vida que parece que no es cristiana, es normal. Si Moisés no estudia, cuando reciba la ley no hubiera sabido qué hacer con esos 10 mandamientos. Y resulta que los 10 mandamientos eran como la primera parte de la ley, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las primeras enmiendas de la Constitución. Eso es lo más importante, ¿no? Por eso defienden tanto y saben qué defender la gente, porque saben a qué tienen derecho. A la libre expresión, al libre culto, a tener armas. Le encanta a los tejanos eso. Todo lo que tenemos derecho está en los 10 mandamientos. Después Dios le dio otros 600. En total eran 613 mandamientos que había que formar, legislar, aplicar. Entonces Moisés, todo lo que pasó en la vida de Moisés, como lo que pasa en la vida tuya, todo tiene un propósito y Dios lo va a usar. Dios lo preparó durante 80 años para de repente aparecérsele en una zarza y decirle, ve a Egipto. Y Moisés decía, yo no puedo. Claro que podía, porque iba con Dios. Dile a Faraón que suelte a mi pueblo. Con una vara, ellos traen lanzas, arcos, flechas, catapultas, caballos, carros. Hombre, no te metas en medio de las patas de los caballos si no te manda Dios. Pero en este caso Dios le estaba diciendo a Moisés, ve. Y dice el versículo 1 del capítulo 4, ya lo leímos, Moisés respondió, aquí ellos no me van a creer, no me van a oír. Van a decir que no es cierto, que no me apareciste. Moisés sabía que iba a aparecer un loco, un fanático. Estaba enfrentándose a hacer cosas que él no sabía cómo, él no sabía el poder que Dios iba a ejercer. Y en la quietud de su vida y en la actividad primera de su vida, que no te parece que no tiene nada que ver, Dios lo había preparado. Y Dios le dijo, no me importa lo que tuviste, ¿qué tienes ahora? Hay gente que vive del pasado y por eso es el pretexto para no servir a Dios. Olvídate del pasado, ¿la gloria era de Dios o no era de Dios? Pues si fue o no fue, olvídate de eso y empieza con lo que tienes a dar gloria a Dios ahora en tu vida. Le dice, versículo 2, ¿y qué es eso que tienes en tu mano ahora, lo que tienes ahorita? Dios sabía que tenía una vara, pues Dios no estaba adivinando, Dios lo sabe todo. Lo que quería era que Moisés entendiera lo que tenía. Y responde Moisés, pues una vara. ¿Cuánto vale una vara? Decía el jueves, una vara. Una vara con V, vara con B grande, ¿verdad? Barata. Estaba tirada en el monte. Eso no sirve. Claro que sirve. Porque a Dios no le importa lo que tienes, a Dios le importa lo que sientes. Lo que tú debes de confiar en Dios. Y poner al servicio de Dios, no sé cuánto tengas, mucho o poco, todo eso tiene que estar a los pies de Dios. Si yo confío en Dios, si yo hago no lo que me gusta, sino lo que Dios me pide, entonces yo voy a comprobar. Hay gente que dice, no me gusta esta iglesia, me voy de la iglesia. Y nunca comprobó nada. Toda la vida le dije a mi hijo, ¿por qué dices que no te gusta la sopa si no la has probado? ¿Verdad? A veces la probaba y se la comía y a veces tampoco la probaba y no le gustaba. Ya, pero bueno, ya la probé. Cuando me dijo, papá, estás muy mal tú con Android, quita ese Samsung ya de tu vida y cómprate un iPhone, el mejor teléfono que existe. Le dije, no me gusta. Ahí fue donde me la devolvió y dijo, ¿por qué dices que no te gusta si nunca lo has probado? No, me da flojera, ya chango viejo no aprende maroma nueva, dicen. Ya estoy acostumbrado a eso, pues ya me quedo ahí. Un saludo para todos los jóvenes que sí se atreven a cambiar y a modernizarse. Gloria a Dios. Pero con lo que tengas, Dios te va a usar. Pero tienes que probarlo en tu vida, tienes que hacerlo.
entregar lo que tengas. Y sabes, Dios no te lo pide para quitarte lo que tienes, porque Dios necesita más de ti. No, Él no necesita nada, Él tiene todo. Dios te lo pide por tu bien. Como cuando le dijo a Dios, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo Dios a Moisés. Era para el bien de Moisés, que Moisés debía entregar lo poco que tenía, porque Dios lo usará sí y solo si lo pones en sus manos. ¿Cuánto vale una vara? ¿Cuánto se usa? Pues para ovejas nada más. Pero en las manos de Dios puede legislar un pueblo entero y dirigirlo con el poder de Dios. Entonces, número 2, apóyate en Dios, pero sirve con lo que tienes. Siempre estamos acostumbrados al revés. Voy a ver qué puedo hacer para Dios y con eso le voy a servir. Pero tú no debes de hacer eso, sino que debes de entender que Dios no quiere tus capacidades para que te apoyes en ellas. Unos dicen, voy a estudiar mucho para servir a Dios. Está bien, pero no te apoyes en eso. Tienes que apoyarte en Dios. Dios no quiere tus capacidades para que te apoyes en ellas, pero Dios quiere que te apoyes en Él para usar tus capacidades. ¿Sí? Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara para dirigir ovejas que ni son mías. Son ovejas de mi suegro. Ni siquiera podía decir yo tengo mis ovejas. Y precisamente Dios quiere eso, que tú sepas que lo que tienes no es tuyo, pero que lo vas a usar con poder. Dios te va a usar para dirigir y demostrarle a mucha gente quién eres. Que tú eres un hijo de Dios y que el poder de Dios está en tu vida. Pero sabes, Dios no te da nada gratis. Nadie te da nada gratis. Pastor, ¿y la salvación? Pues sí, eso costó, pero le costó a Jesús. Y gracias a Dios, porque eso sí, no lo podíamos conseguir nosotros. Pero hay gente que cree que la vida cristiana es que me den y yo recibir. No es así. ¿Quieres vivir para Dios? Tienes que entregar tu vida para Dios. Lo más difícil que era librarme de estar lejos de Dios, ya lo hizo el Señor Jesucristo. Y eso me lo dio a mí. Él pagó, no fue gratis, pero me lo dio por gracia a mí. Y eso sí es gratis. Pero de ahí Dios quiere que lo poco o lo mucho que tengas se lo entregues a Él. Gente valiente, decía el Señor, es el tiempo del reino de Dios y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces se necesita gente valiente. ¿Qué es el valor que tengo que tener? ¿Matar a alguien? No. Matarme a mí. Y no me malentiendas. Morir al yo. Eso es a lo que me refiero. Y estar dispuestos a entregarle al Señor cada día de mi vida, cada cosa que tengo, mis pensamientos, mi vida, mi ser, como cuando me casé. Solteros, pongan mucha atención y cuídense con quién se meten. No te vayas a meter con egipcias ni filisteas. Porque cuando te metas con alguien para casarte, le vas a entregar toda tu vida a él o a ella. Y así debe de ser, sacrificio. El amor es sacrificarse. El amor es estar ahí. El amor es darse por la otra persona, si no, no funciona. Entonces, así es con Dios. Dios quiere que lo ames y el amar a Dios es entregarse en servicio a Él. No importa lo que tengas. Si vives la palabra de Dios, entonces no importa si vives en un palacio o si vives en una casa rentada, si cuidas ovejas propias en el desierto o si vives muy bien, no importa. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y le respondió el Señor, con eso te voy a usar, con eso voy a demostrar quién eres. Así que tú no tienes ningún pretexto, hermano, y tú que estás oyendo hoy este tema, no tenemos por qué tener más, no necesitamos más, lo que necesitamos es empezar a creerle a Dios. No tienes que ser perfecto, no tienes que hacer otra cosa más que ponerte en manos de Dios. ¿No tienes trabajo? ¿No tienes casa? ¿No tienes carro? ¿No tienes talento? ¿No tienes una sonrisa? A ver, ¿cuántos pueden tener una sonrisa? Gloria a Dios. Bueno, los
Los de la mascarilla no se ven, pero sé que hay una sonrisa preciosa ahí como anuncio para pasta dental. Con eso sírvele a Dios. Es que no me quieren en la iglesia. ¿Quién te dijo que te tienen que querer? Tú vas a amar. O sea, tu orden es que tú ames. Ama a Dios. Ama a la gente. No me quieren. Ama a los que no te quieren. No hay pretextos. Es que el grupo de alabanza se sale de tono. Pues ofrece sacrificio de alabanza. Las FC me queda muy lejos. No queremos batallar a veces, ¿no? Muchos creen que no hay que batallar. No, sí, la vida cristiana es para batallar y ganar las batallas. Es que los hermanos pecan. ¿Pecan de nuez? ¿Pican? ¿Es a pecan tree? No pecan de pecado. ¿Y qué? ¿Vas a buscar la iglesia perfecta? Muérete. Nada más allá arriba está la iglesia perfecta. Aquí no la vas a encontrar. Si por causa del destino la encontraras, cuando llegues, ya se echó a perder. Porque llegaste tú. Es la iglesia perfecta. No existe aquí. Entonces, Dios no quiere que nosotros busquemos algo para un día trabajar para Él. Es que el día que yo me santifique y pueda, el Señor me va a usar como vaso limpio. No. Ya. Es hora de servir a Dios así de imperfecto, así como eres. Tienes que dárselo a Dios. Lo que tengas, dáselo a Dios. Él lo va a usar, Él lo va a limpiar. No esperes a ser perfecto para servirle porque te vas a morir y nunca le vas a servir. Reconoce lo que tienes. ¿Qué es lo que tengo? Medita en eso y dáselo al Señor para que te use con lo que tienes. Porque número 3, lo que tienes, that's enough. Right? Lo que tienes es suficiente. Es bastante. Moisés puso excusas. A veces nosotros ponemos excusas. No, es que yo no puedo ir a la iglesia porque ya no siento lo de antes. Pues es tu corazón. Si vas a hacer lo que tu corazón te dice, pues permíteme decirte de una vez buena suerte, que te vaya bien en tu vida, no te puedo ayudar. Pero si vas a hacer lo que Dios dice, entonces vamos a trabajar juntos. Y vamos a poner lo que tenemos en las manos de Dios. Moisés puso excusas, pero él no necesitaba nada más que ser fiel. La determinación para ponerla en obra, lo que yo creo que Dios va a hacer en mi vida. Vuelvo a repetir esa frase. Escríbela en algún lado, Instagram o Facebook o donde quieras. Dios no quiere tus capacidades para que te apoyes en ellas. Dios quiere que te apoyes en Él para usar tus capacidades. Andaba inspirado, tengo que decirlo. Debe de ser algo del Señor porque yo no soy tan inteligente. Muchos piensan que tienen poco y a lo mejor sí, pero para recibir más y bueno, o sea, lo de Dios, tenemos que darnos o darle a Él ese poco o mucho que tengas, no importa que seas, porque tú limitas a Dios con tus dudas. Dios te quiere bendecir y yo lo limito. Subestimo lo que tengo y digo, no sirve. Pues si no sirve, dáselo a Dios. Como una vez que yo muy agradecido dije, ay, muchas gracias por poner esto para la iglesia, ¿no? Yo sé que el Señor te va a bendecir. Y dice la persona, pues sí, lo iba a tirar. Y dije, pues de que se va de la basura, pues lo llevo a la iglesia. Y yo, bueno, gloria a ti, Señor. También que ibas, hombre, pues hubieras nomás dicho gracias. Pero bueno, qué bonito cuando no importa si tú crees que sirve o no, pero lo pones en manos de Dios. Dios puede hacer con eso bastante. Tienes bastante, si lo pones en sus manos, Dios te va a sorprender. Tienes poco, si lo pones en sus manos, Dios te va a sorprender. Tienes una vara, fíjate, Moisés guió al pueblo, cambió el agua en sangre, hizo maravillas con esa vara. Después, en el trayecto del desierto, Dios usó esa vara y usó a Moisés para que saliera agua de la roca.
Abrió el Mar Rojo, eso está muy importante, muy, muy impresionante. ¿Qué tienes? Tú tienes más que una vara, tú tienes voz, tienes trabajo, tienes un celular, tienes tablet, computadora, tienes conocidos, tienes carro, tienes casa, dinero, vida. Tienes unas capacidades tremendas. Y sabes, de nada sirve si no lo pones bajo los pies de Jesús. Cosas que Dios va a usar y solo usará si obedeces la palabra de Dios donde dice, ponme a mí en primer lugar, ¿no? Toma, Señor, toma esto, toma mi vida, toma mi familia, toma mis hijos, toma mi casa, toma mis talentos, mi tiempo, toma mi dinero. Y no quiero que vengas a echarlo aquí, tú lo vas a usar, pero Dios lo va a dirigir, Dios te va a dirigir qué hacer con eso. Juan capítulo 6 cuenta la historia de Jesús predicando. Y se fue el tiempo imagínate la predicación de Jesús, qué hermoso sería estar ahí, horas y horas. Ayer estuve horas y horas con unos hermanos. Y no te voy a decir con quién porque después vas a querer salmón. Comimos salmón, muy rico. Pero más rico que el salmón estaba la comunión. Y cuando ya parecía que todo se estaba terminando, prendieron una leñita y una lumbre ahí. Total, llegamos a la casa oliendo a leña de otro hogar. Pero como estaba con mi esposa, pues no hay problema. Lo más hermoso es convivir, ¿no? Estar juntos. Y la gente quería estar junto con Jesús. Imagínate Jesús predicando. Se fue el tiempo. Me imagino que habían muchas mujeres y niños también, pero dice la Biblia que 5,000, nada más contando a los hombres, a los cabezas de familia, no habían comido, se les fue el tiempo. Jesús le habla a Felipe, le dice, Felipito, pasa al pizarrón. Bueno, pues se llamaba Felipe el apóstol que le dice el Señor Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la ves? Y dice Felipe, bueno, haciendo cuentas, hacemos cuentas, 200 días que trabaje, me pagan tanto diario, ni con 200 días que trabaje vamos a poder darles de comer a 5,000 gentes, sin contar mujeres y niños, ni de chiste. Y Jesús le preguntó, él sabía lo que tenía que hacer, pero Jesús estaba ya enseñando en la práctica, porque ya había enseñado en su prédica, ¿no? Qué bonito es la práctica. No sabemos que había predicado, pero sabemos que la práctica lo que hizo. Y eso es lo que pasa, que los hechos de nosotros hablan más de lo que decimos. Por eso tenemos que modelar el cristianismo y no platicar de él. Y entonces Andrés, otro discípulo que también estaba preocupado y oyendo el cuestionamiento de Jesús, viene y le dice, aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pescados. Ya imagino a Judas, échemelos para acá. Aquí los vendemos, pues no hay nada de comer. Vamos a venderlos bien vendidos. A lo mejor Pedro dijo, no, dénselo al maestro, aunque nosotros nos muramos de hambre. A lo mejor otro dijo, dejen al pobre niño, viene con su lonche y ustedes se lo quieren quitar. ¿Ah? Pero la clave, ¿cuál es? Poner lo que tengas en las manos de Jesús. Y dice el versículo 11, el capítulo 6 de Juan, que Jesús entonces tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, qué bonito es poder entender que se lo damos a Dios, damos gracias por poder darle a Dios. Y dice que le repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban acomodados para comer recostados en el pasto. Y asimismo también repartieron los peces y todos comieron lo que querían. ¿Cuántos de diente filoso hubiera ahí? No, ellos sí se aplican en lo que va, ¿no? Vamos a comer y comen, en serio. Pues hermanos, aquí dice la palabra de Dios que sobraron 12 canastas llenas, 12 cestas de pan. Imagínate, qué hermoso, ¿no? Cuando era imposible algo, lo pones en manos de Jesús, Jesús lo agarra, da gracias a Dios y hace la diferencia. Es tan sencillo como eso, ¿no? Jesús tomó los panes en sus manos
y los repartió. Vino el milagro. ¿Cuándo? Cuando lo pusieron en manos de Jesús. ¿Cuál es la clave? Ponerlo en manos de Jesús. ¿Era mucho? En este caso parece que era poco comparado con el reto. Pero por eso Dios te dice, no va a ser gratis. Lo que quiero es que lo que tengas en tu mano me lo des. En 1 Reyes 17 dice que Elías estaba huyendo y había un hambre en toda la tierra, había una sequía terrible. Y le dijo el Señor, ve a Sarepta de Sidón y una viuda te va a dar de comer. ¿No será un jefe de alguna hortaliza o algo, un hombre de hacienda que tenga bastantes suministros, ¿verdad? Guardado ahí? No, ve con una viuda. Cuando llegó a Sarepta, vio a la viuda juntando leña y le dijo, un favor, viuda. Bueno, no sé cómo le dijo. Señorita, señora, ¿me das agua? Y de una vez, ya que estamos encaminados, pues un panecito, chiquito, bonito. Y entonces va la viuda y le dice, no tengo pan. Tengo un poco de harina y aceite para mí. Fíjate bien lo que dice, para mí. Hijo, ni siquiera era para ella, para mi hijo. Y yo creo que después, pues seguramente nos vamos a morir porque no hay nada, no hay ni dónde comprar ni con qué comprar. Es una sequía terrible. Y dice el versículo 13 de 1 Reyes 17, que Elías le dijo, don't be afraid, no tengas temor. Ve y haz como has dicho. O sea, dices que vas a hacer un pan para tu familia. Ve, haz es lo que tienes. Pero hazme a mí primero. Híjole, qué grosero Elías, ¿no? Falta de caballerosidad. Primero hazme a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Qué persona tan ególatra, Elías. No, Elías era el profeta de Dios y ahí estaba hablando de parte de Dios. ¿Cuántos ponen a sus hijos como pretexto para decir, no, es que yo no puedo buscar a Dios porque mis hijos están primero, mi trabajo es para suplir a mis hijos, mi esposa está primero, el pastor dijo que debemos de salir en familia, entonces ahora salimos todos los domingos en la mañana? O sea, hello. Si tu esposa y tus hijos son tan importantes, enséñale lo que es importante, que es buscar a Dios, que es asistir a la iglesia, que es venir. Y si un día o dos al año te vas de vacaciones, gloria a Dios, qué bendición, eso así debe ser. Pero primero está Dios, siempre primero está Dios, y tengo que enseñarles a sus hijos, no tengas miedo, prepáralos, pero me das a mí primero, luego para ti, para tu hijo. Suena ilógico, tal vez lo de Dios no es lógico. Y no te estoy diciendo que me des a mí primero de comer, por favor. Siempre que llego a algún lugar y están saliendo los platillos, me sirven a mí primero, ¿verdad? Porque el pastor primero. Hay gente, ¿verdad? No todos. Pero yo les agradezco su amor y sus detalles. Pero al final siempre vengo comiendo frío porque obviamente no voy a empezar a comer si no han servido todos los platos. Y entonces como me sirvieron a mí primero, pues nomás estoy viéndolo y digo, no, empiecen por allá y a mí al último. A mí, personalmente, ¿verdad? Pero Dios siempre va a ser primero en tu vida para que tú seas bendecido. Y el Dios de Israel dijo, hará que no se termine la harina que está en la vasija, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. Dios va a hacer la maravilla, la obra. Él va a honrar tu fe, va a honrar que le pongas a Él en primer lugar. La mujer, dice el versículo 15, que fue y hizo lo que Elías le dijo. Y tanto ellos como sus hijos comieron de todo lo que había salido. Ni la harina, dice el 16, ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Y así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. ¿Era Elías el que estaba pidiendo primero? No, dice que Dios lo dijo a través de Elías.
O sea, a mí no me des de comer primero, pero créeme, pon en primer lugar a Dios, porque Dios te lo está diciendo a través de mí. Ese es el principio. Si quieres ver a Dios en tu vida, entrégasela. Poner primero a Dios suena lógico. Cuando yo comprendo que Dios es el que me dio a mi familia, me dio a mi esposa, me dio mi vida, me dio mis hijos. Y de nada sirve poner primero todo esto y ganar el mundo si se pierde mi alma. ¿De qué te sirve lo que ganas si te pierdes tú con todo y eso? Entonces entrégaselo a Dios y vas a tener siempre para ti. Algo así sucedió en 2 Reyes 4, cuando una viuda, ella era una viuda esposa de un profeta o de un siervo de Dios, y vino con Eliseo y le dice: tengo deudas y me están cobrando y se quieren llevar a mis hijitos de esclavos. Se murió el siervo de Dios y me quedé sin dinero, me quedé con las deudas. Y Elías le dice, no le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Porque pues venía con las manos vacías, pero sí le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y entonces ella dijo: nada. Bueno, hay un frasco de aceite de oliva, ya ni harina tengo. Esta viuda estaba peor que la otra, ¿verdad? Eliseo le dijo: tienes que moverte. ¿Crees que no tienes nada? Pues muévete. Y te me vas con todos los vecinos, conocidos, familiares y todos los que se dejen y les pides vasijas. Y cuando tengas todas las vasijas que puedas, te vas y te encierras en tu casa con tus hijos. Porque el milagro es con aquellos que tienen fe, con aquellos que hacen cosas para Dios, con aquellos que no esperan que Dios me caiga todo del cielo, sino que yo le entrego lo poco que tengo, pero lo pongo en manos del que tiene todo. Y entonces yo voy a ser obediente y Dios va a hacer su voluntad en mí. Y se encerró y empezó a vaciar el frasquito en una vasija y se llenó. Según la física newtoniana, ¿verdad? De Newton, no batallar. Pues se baja el cero y no contiene, ¿no? Haces el largo por diámetro, pi punto 1416 por la longitud del frasco y no contiene. Y empezó a suceder un milagro, se empezaron a llenar vasijas y vasijas y vasijas y vasijas, y todas las que pudo traer, todas las llenó el Señor, porque todo lo que hagas para Dios, Dios te va a bendecir conforme lo que tú hagas, no conforme lo que tú, Señor, quieres. A veces la misericordia de Dios sucede y nos bendice todavía sin merecerlo. Y no es que lo merezcamos, pero cuando obedecemos, un mecanismo de poder se empieza a mover en el mundo espiritual y Dios empieza a hacer cosas en mi vida. Y entonces sucederán los milagros porque Dios es fiel. No porque Dios es misericordioso, que también sucede uno que otro, pero porque Dios es fiel, no falla. Sé fiel para que Dios te bendiga. Y cuando eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre más. Eliseo fue la viuda. Fíjate lo que pasó. No tengo ni dónde acostarme. Está lleno de vasijas de aceite por todos lados. Bueno, es la versión mía. Y entonces le dice Eliseo: ok. Empieza a mandar a todas las redes sociales. Gran venta de aceite de oliva de la primera calidad. En ningún lado del mundo vas a encontrar este aceite de oliva. Y como no tenía redes sociales, pues lo que empezó es ir a avisarle a todos, ¿verdad? Aquí hay aceite, hay escasez en todos lados, pero hay aceite. Y empezó a vender el aceite. Y sus hijos fueron librados de la esclavitud, pagó todas las deudas que tenía. Y le dijo Eliseo: vive, tú vive. Porque Dios no te quiere quitar, Dios te quiere bendecir. Y cuando tú le entregas el frasquito de aceite, Dios te dice: te voy a dar aceite para que vivas tú de todo lo que tienes. Y la palabra de Dios dice que ella sobrevivió así. Y así fue, que el Señor la bendijo. ¿Qué le dijo Goliat a David? ¿Por qué vienes a mí como si fuera perro? Con palos y piedras, ¿qué te pasa? Pues no soy perro. Tráete tu espada, tu lanza, un arco, aunque sea.
No, vienes con piedras. Lo que no veía el Goliat era lo que después le dijo David. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado hoy. Y yo voy a entregar tus carnes hoy a las aves de los cielos. Y te voy a cortar la cabeza con la piedra. No, usó la espada del Goliat. No tenemos pretexto para decir que no podemos servir a Dios. Puedes tener mucho o poco. Estos sirvieron a Dios con lo poco. Había también uno que tenía mucho y él sabía y él creía que tenía mucho y con todo y mucho fracasó. Hubo un joven rico que le vino a decir al Señor Jesús: quiero servirte, quiero hacer lo que me digas, es más, todo lo que manda la ley ya lo he hecho. Y le dijo: ve y vende todo lo que tienes. Ni me lo traigas porque Judas se va a encargar de otras cosas. Ve y véndelo, porque Dios no necesita nuestro dinero. Dios necesita nuestro corazón. La clave es poner lo que tienes en las manos de Jesús. Se fue muy triste. Y el Señor Jesús también se quedó muy triste de saber que en su corazón hay cosas que no deberían de estar. Dios te va a bendecir. Dios te ha bendecido ya, pero lo que tienes, ponlo en manos de Dios. Tus anhelos, ponlos en manos de Dios. Es que yo quiero un gringo güero de ojos azules con dinero. Pues que sea cristiano. Si no, con todos sus ojitos azules, va a ser el Satanás mismo. Yo no estoy en contra de los güeros. Tengo uno aquí que vino aquí, me dio el tiempo. Lo que sí tenemos que entender es que es el corazón lo importante. Dárselo a Dios, porque si me guío por el corazón, vamos a fracasar. ¿Y cómo se lo doy a Dios? Pues como todos estos ejemplos. A lo mejor piensas que es mucho, a lo mejor piensas que es poco. ¿Sabes? No importa. Dáselo a Dios. Vas a obtener algo mucho mejor para ti. La clave es ponerlo en manos de Dios. Punto número 4 y último. Sirve aquí y ahora. Y tendrás una vida al rojo vivo. Para no dejar a ninguna televisora fuera, ¿verdad? ¿Quieres servir a Dios? ¿Queremos servir a Dios? ¿Queremos servir a Dios? Amén. Entonces empieza tu vida en el poder de Dios, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en tu vida en general. No esperes que cambie nada. Ay, es que el anciano es muy rebanoso. El anciano es muy chistoso, no, está en serio. Y el otro, el anciano es muy serio, el otro, ¿verdad? Siempre encuentras uno u otro, porque aquí hay de todo. No esperes la iglesia perfecta. Si tuviéramos la iglesia perfecta ya no necesitamos hacer nada porque estás muerto. Pero ahora que hay problemas, ahora que hay situaciones difíciles, ahora que pasamos por cosas, Dios te va a bendecir en la medida que tú le creas y que tú trabajes para Él. Le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Y cuando la dejó, Dios le prometió una tierra. Le dijo a Abraham, Dios le dijo: entrégame a tu hijo. Y cuando él estuvo dispuesto a dárselo, entonces le dio una promesa de hijos. Y por eso se llama el padre Abraham. Le dijo: deja a tu padre y sal de ahí, porque tu padre es un idólatra. No, tengo que estar con mi padre. Así no dijo Abraham. Todo lo que Dios bendijo a Abraham, que fue un hombre grandemente bendecido, y todavía nosotros somos parte de la bendición de Abraham como hijos de Abraham espirituales. Pero todo lo que Dios le prometió a Abraham tenía un costo. Dejémonos ya de la idea del baby que quiere biberón y nada más llora. No somos babies, están allá atrás. Pero tú recibe lo de Dios conforme a lo que tú hagas para Dios. Empieza a servirle. Donde no haya problemas, no se necesita ayuda. Nosotros queremos servir a Dios porque hay problemas. Pastor, es que no le quiero hablar porque no quiero molestarlo. Ups, entonces ¿para qué quieres pastor?
Pero si tú quieres que Dios te use, ayuda al que se ponga en todo lo que tengas, en todo lo que puedas. Ayuda a la iglesia, ayuda a Dios. Apóyate en Dios para que esa capacidad que tú tienes y no has descubierto empiece a ser usada. Ese talento pone en manos de Dios. Todo debe apoyarse en Dios. La vara que te servía de apoyo, con la que guiabas unas ovejitas ajenas en el desierto, ahora se va a abrir en manos de Dios un mar para ti. Ahora van a abrirse bendiciones para ti. Ahora vas a demostrarle al mundo quién es el Dios en que tú crees. Pero solamente si lo que tienes en tu mano lo usas para servir a Dios. ¿Cuántos le quieren decir: Señor, úsame, te entrego lo que tengo en mi mano? ¿Por qué nos ponemos de pie? Señor, te entregamos lo que tenemos en nuestras manos. Todo lo que somos lo ofrecemos a ti, Señor, para que tú lo uses, para que nos uses con ello, para servirte a ti, oh Rey. Tú eres nuestro Rey. Hoy, Señor, queremos trabajar con lo que tenemos. Tu palabra dice que si nosotros te buscáremos de mañana y rogáramos al Todopoderoso, si fuéramos limpios y rectos, luego se despertará por nosotros el Espíritu de Jehová, hará prosperar nuestra morada, la morada de Dios en la que vivimos. Y aunque tu principio haya sido pequeño, dice el Señor, el postrer estado será muy grande. Yo lo voy a hacer, dice el Señor. Tú haz lo que tienes en tu mano. Tú haz que prospere lo que yo he puesto en tus manos, ofreciéndomelo a mí. Dice la palabra de Dios. Suelta tu mente y deja de pensar en cosas vanas. Y deja que obre hoy en ti. Hay cosas que no tienen explicación, que suelen pasar. Y no es suerte ni magia. Es mi voluntad que sucedan. A veces te duelen, pero te harán crecer, te harán madurar. Y es una forma de mostrar el fruto que yo he puesto en ti. Porque tú eres un árbol. Y para que puedas ver esos frutos que vienen desde la simiente donde yo te he puesto, dice el Señor, que puedas ver que eres y que estás plantado junto a las aguas vivas, donde ríos y manantiales de paz, donde todo empieza siempre, donde hay un nuevo amanecer hoy. Tus fuerzas se renuevan. Estad en paz, yo estoy en control y soy tu principio. Ten fe y acciona. Padre, estamos persuadidos, Señor, como dice tu palabra, de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo bendigo a cada persona que escucha este mensaje donde quiera que se encuentre. Bendigo tu iglesia, Señor, que está aquí presente. Bendigo a los que no pudieron venir, Señor, que tú bendigas su entrar y su salir. A los que están enfermos, a los niños que tienen ahorita algún virus, alguna enfermedad, Padre, a los que tienen alguna necesidad, que tú nos ayudes a todos, Señor, que podamos entregar nuestras vidas, totalmente, Señor, lo que tenemos para ver milagros en ti. En el nombre de Jesús, Padre, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale fuerte el aplauso a nuestro Señor Jesús.